Bienvenidos a un nuevo seminario. Hoy vamos a escuchar a Aníbal Jauregui y Saúl Kaufman, que nos van a estar hablando de su documento de trabajo 1962-1966, Crisis y Desarrollo bajo un control pretoriano. Así que los escuchamos. Bueno, segundito que estoy... No, estoy viendo si puedo... Ahí va. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias, Daniela, y un gusto estar acá en el seminario de nuestro IEP. Y bueno, nosotros hemos trabajado el periodo que va desde la crisis de 1962 al golpe de 1966. En realidad, casi sería entre dos golpes. El semigolpe, digamos, del 62 y el golpe del 66. Y bueno, esto creo cabe aclarar que es parte de la compilación que estamos haciendo con Daniel Heyman y Pablo Berchunov, del periodo de crisis y planes, situaciones económicas de los años que van de 1948 a 2001, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece este periodo, digamos, que estamos viendo en particular, que nos ha tocado y que hemos trabajado y que veníamos trabajando, en particular un poco se referencia en el periodo, digamos, de apogeo de la industrialización sustitutiva. Y a mí me parece que es importante justamente para ver cuánto, digamos así, dio la industrialización sustitutiva de sí, digamos, cuánto, si era factible que tuviera un desarrollo mayor, digamos, previo a la gran crisis de 1974-76, ¿no? Este periodo que podemos considerar que transcurre entre el peronismo y el primer peronismo y el segundo peronismo, ¿no? Así que un poco hemos trabajado estos temas y particularmente nos enfocamos en dos periodos, subperiodos de esta etapa, que son el periodo, digamos, que corresponde al gobierno de Guido y al gobierno de Illa. Entonces, lo que nosotros anotamos como primera observación es justamente la contradicción que existe, la orientación fuertemente disímiles que existen entre estos dos gobiernos y sobre todo los regímenes de política y economía que se van a implementar, ¿no? Un poco esta situación de inestabilidad política y de cambios de política económica se da en un contexto internacional muy particular, que en principio serían los dorados 60, pero al mismo tiempo esos dorados 60 son también los de la Guerra Fría y de la lucha de los bloques de poder internacional, ¿no? Así que bueno, un poco el contexto internacional, comentalo vos, Saúl. Sí, cuando yo hablo del contexto internacional económico, el periodo 62-66 fue un periodo de alto crecimiento económico mundial, liderado por los países desarrollados y los asiáticos. Además, fue el periodo de máximo crecimiento de Estados Unidos en el siglo XX en tiempos de paz. América Latina, sin embargo, es la región que menos crece en este periodo y Argentina no fue una excepción dentro de la región. Por otro lado, a pesar de que Argentina crece poco en este periodo, aunque más que en la década anterior, digamos, o en años anteriores, todavía mantenía una posición entre los países, si se quiere, más ricos del mundo, ¿no? Ya había caído del puesto cuarto que tenía en 1929 al puesto 15 en 1961, entre los 59 países que se podían medir en 1929 en términos de Producto Per Cápita, pero sin embargo tenía, por ejemplo, un PIB per cápita que era 3/4 el de Reino Unido y casi un 90% el de Francia. La diferencia grande con Estados Unidos, que este es el periodo de mayor apogeo y mayor brecha de Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? En términos de PIB per cápita. El mundo crece rápido, pero nuestros mercados internacionales se cierran. Gran Bretaña, que era el socio tradicional,
compra cada vez menos carnes argentinas, en parte porque se estanca económicamente y porque busca autoabastecerse. Por otro lado, la Comunidad Económica Europea, la flamante Comunidad Económica Europea, lanza la Política Agraria Común en 1962 con el objetivo de autoabastecerse de alimentos. Por si esto fuera poco, Estados Unidos no permite el acceso a la carne argentina y dona cereales, dona granos en gran escala, ¿no? Con lo cual deprime también los precios de estos productos. Ya había habido una búsqueda de nuevos mercados en el gobierno de Frondizi, cuando Roberto Aleman era ministro, que firma un primer convenio con China. En el 60 se crea la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es importante porque la mitad de las exportaciones industriales, que si bien no eran importantes cuantitativamente en esa época, empezaban a crecer, se destinaban a América Latina. Y en ese periodo también hay negociaciones de comercio en el marco del GATT, pero lamentablemente la agricultura quedaba fuera, de manera que nosotros estábamos fuera de esas rebajas arancelarias y mayor acceso a los mercados que se negociaban en el GATT. Esto para entender el contexto y por qué también la política, los debates de política económica, industrialización sustitutiva o no, exportaciones industriales versus sustitución, todo eso. Por otro lado tenemos, bueno, este es el periodo de Bretton Woods, digamos, más genuino en el sentido que recién a finales de la década de 50 se levantan los controles de cambios de la cuenta corriente de los países desarrollados. O sea, ahí donde realmente Bretton Woods empieza a funcionar de acuerdo a las reglas que había establecido, pero empieza a notarse problemas. Por un lado, las instituciones financieras internacionales no manejan adecuadamente los problemas de liquidez, ajuste y financiamiento a largo plazo de los países en desarrollo, como la Argentina. Aunque hay una discusión, porque tiene que ver con el cuadro que mostramos antes. El lugar Argentina en el mundo es un país en desarrollo, no es un país en desarrollo. ¿Qué clase de país es, no? Los recursos del FMI eran insuficientes, la condicionalidad fue polémica y había un doble estándar, además, en esta condicionalidad. No era la misma para Gran Bretaña que, por ejemplo, para Argentina. Y Bretton Woods ya estaba en problemas. ¿Por qué? Por la inflación reptante en los países desarrollados, baja pero persistente, la inflación estructural en los países en desarrollo, y esto con una creciente modalidad internacional del capital llevó a ataques especulativos, no hablemos del peso o de otras monedas de la región, sino contra la libra y el dólar. Había ataques especulativos. Y la reacción a estos ataques fue, tanto de Estados Unidos como Reino Unido, la imposición de restricciones a la salida de capitales. Esto también para entender las medidas que toma, por ejemplo, el gobierno de Ilia, ¿no? El financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo, por otro lado, el Banco Mundial o el BID, que estaba recién nacido en ese periodo, fue muy parsimonioso e involucró, como vamos a ver, injerencias internas y conflictivas. Por otro lado, el diagnóstico de la CEPAL, del cual vamos a ver más adelante, encontró un eco muy favorable en Kennedy, el presidente Kennedy, y eso se reflejó en la Alianza para el Progreso, que fue la respuesta que se le dio a la Revolución Cubana, que prometió, después no se cumplió, recursos por 20.000 millones de dólares en un periodo de 10 años y además asistencia técnica. Aníbal. Bueno, justamente con esto que estaba diciendo Saúl, digamos que la Guerra Fría va a tener un impacto, esto es bien sabido, muy fuerte en América Latina, con la introducción de la Revolución Cubana y la subordinación, diríamos así, de la política interamericana del Departamento de Estado a la pretensión de sostener o la amenaza, diríamos así, comunista, ¿no? Entonces ahí hay la magnificación de la amenaza comunista permitió incrementar el protagonismo militar sobre la región y de alguna manera potenció, digamos así, la importancia de esa presencia militar. El caso particular de Estados Unidos, digamos, tras el asesinato de Kennedy, digamos, diríamos que con la administración de Johnson se va a pasar a una visión mucho más, digamos así, mucho más partidaria de la detención de la amenaza comunista, inclusive por medios, llamémosle, por medios a través de dictadura. Digo, el caso particular de Kennedy, recordemos que su administración no vio con buenos ojos el desplazamiento de de Frondizi, como antes tampoco había visto con buenos ojos el intento de instauración de una dictadura en Perú. O sea que en ese sentido,
inclusive el embajador McIntosh, que fue designado bajo la presidencia de Frondizi, iba a tener problemas con la administración Guido, digamos, hay una cierta negativa a reconocerlo, ¿no? Seguimos, Saúl, la próxima. Bueno, en el particular, el caso singular, diríamos así, de la crisis política, en primer lugar, a nosotros nos parece que, sin duda, la crisis política tuvo un impacto sobre las condiciones económicas, aunque está claro, y esto lo analiza Daniel Heyman, el hecho de que hay una restricción externa muy fuerte, sobre todo por la acumulación del vencimiento de pagos a proveedores de corto plazo, ¿no? Esta situación de crisis económica y política, sobre todo, está determinado no en realidad por razones económicas, sino por razones políticas, ¿no? Como todos sabemos, la convocatoria de las elecciones que hace Frondizi, una jugada, uno podría decir arriesgada, pero que obedecía a las condiciones en las cuales había llegado al poder en 1958, es decir, el acuerdo con el peronismo y la convocatoria a los electores peronistas a que se reintegran al sistema político. Digamos. En ese sentido, hay una racionalidad, aunque corría el peligro justamente de que si triunfaba el peronismo, las elecciones fueran desconocidas, como efectivamente pasó. Acá, ante la presión militar, Frondizi renuncia, es decir, las elecciones son anuladas, Frondizi renuncia y asume Guido. En una situación, digamos, que es tan excepcional, que es excepcional aún para la excepcionalidad argentina, ¿no? Es decir, es excepcional para la excepcionalidad argentina. Y se produce un gobierno que tiene una enorme incapacidad para tomar decisiones, porque justamente carece, digamos, de la estructura constitucional adecuada, pero tampoco puede funcionar como una dictadura, sino que es un gobierno de delegados, de militares que están a su vez fragmentados, ¿no? Esta fragmentación va después a tener una expresión militar en los enfrentamientos entre azules y colorados, los más importantes de los cuales fueron en septiembre del 62 y en abril de 1963, que tendría a finalmente imponer la hegemonía colorada en las Fuerzas Armadas y en particular en el Ejército. Sí, la otra. Bueno, creo que retomo yo, ¿no? Sí, dale. Sí, hablemos de la situación económica, ¿no? Cuando asume Guido, con la renuncia de Frondizi, había fuertes ataques especulativos contra el peso en 1962, porque, bueno, por varias razones. Por un lado, había un déficit comercial de 500 millones de dólares en 1961. Recuerden que 500 millones de dólares en esa época era la mitad de las exportaciones, o sea, un déficit bastante grande. También había problemas de Frondizi, tuvo problemas para reducir el déficit fiscal, y eso, bueno, generó problemas con el Fondo Monetario, sobre todo, que suspendió el desembolso del stand-by, en el que tenía que haber sido girado en diciembre del 61. Sumado esto a la concentración de vencimiento de deuda que mencionó antes, deuda externa, ¿no? Que mencionó antes de Aníbal, y la incertidumbre política que se dio por la crisis generada por el triunfo del peronismo. Bueno, esto justamente potenció lo que quizás no tendría que haber sido una crisis económica, no era una crisis económica tan grave. O sea, por un lado es cierto que todo lo que mencionamos así insostenible el tipo de cambio, que se había mantenido fijo en 83 pesos moneda nacional por dólar desde el segundo semestre del año 59. Y Pinedo, que es el primer ministro de Guido, que nombra a Guido, deja flotar el peso en abril del 62 y se deprecia inicialmente, pero de manera muy moderada, 20%, que era la corrección que Aleman, algunos años después, en un reportaje, decía que era la que se necesitaba. O sea, no se necesitaba una maxi devaluación. Porque el déficit comercial del año 61 en realidad se debía por factores que eran en buena medida transitorios. Por un lado, bajas exportaciones por la sequía, problema recurrente, ¿no? Que nos ha pasado varias veces, altas importaciones por incentivos a importar bienes de capital, o sea, el rubro de bienes de capital había tenido un salto impresionante en el periodo 60-61, justamente se fue la política desarrollista, lo voy a explicar mejor en su momento el próximo seminario, ahí se va a explicar mejor, pero la agudización de la crisis político-institucional y la sucesión de muchos ministros de Economía en este gobierno
causaron que el aumento del dólar fuera muy superior al necesario, de un 77% entre marzo del 62 y noviembre del 62. ¿Esto para qué lo marcamos? Para ver la importancia que tiene también los factores políticos e institucionales, cómo afectan a la economía. Alzogaray fue el ministro que duró más, aunque no tanto, o sea, de junio hasta diciembre del 62, pero es el que tuvo mayor impacto. Firmó un nuevo stand-by con el Fondo Monetario en junio por $100 millones, que implicó, bueno, ahí es donde se produce la más fuerte depreciación del peso. ¿Qué pasa con esa depreciación? Esa depreciación, esa devaluación, a pesar de que hubo una política monetaria muy contractiva, el crédito bancario neto del sector privado prácticamente no crece, con una inflación importante, y eso crea un contexto muy recesivo, ¿no es cierto? Y esta depreciación, ¿por qué se da también? Porque el peso seguía flotando en todo este clima de enfrentamiento armado entre las distintas facciones que había de las Fuerzas Armadas. Bien, por otro lado, el poco ajuste fiscal que hubo en ese periodo, que hizo Alzogaray, fue más que nada por el ajuste de las tarifas públicas, que alcanzaron su nivel máximo del año 50, porque en realidad, por otro lado, el déficit de caja sí bajó, pero es un maquillaje contable, porque lo que se hizo en realidad fue postergar muchos pagos a proveedores e incluso empleados, y también porque se pagó a muchos empleados con un empréstito forzoso, el famoso 9 de julio, que en realidad no fue un ajuste fiscal, sino más que nada un maquillaje, para poder cumplir con el Fondo Monetario, ¿no? Formalmente. La gran iniquidad y la política monetaria contractiva en este contexto de fuerte devaluación y aceleración inflacionaria, y la reducción del gasto público de caja, no el de vengado, ¿qué llegó? Llegó a un récord de quiebras comerciales, a una fuerte caída de la recaudación fiscal, ¿no? Y a un fuerte aumento del déficit fiscal devengado, que pasó de 4 a 7 puntos de producto entre el año 61 y el promedio 62-63. Naturalmente, hubo una fuerte recesión de casi 4% del producto, la industria cae un 9% entre el 62 y el 63. Esto puede parecer menor que la crisis del 59, pero como duró más tiempo no lo fue. Esto lo pueden ver en el documento de trabajo, está explicado con mayor detalle. No lo voy a entrar ahora en ese detalle acá, estos gráficos no los voy a desarrollar, pero como un dato importante, el grado de utilización de la capacidad instalada en la industria en el 63 era de poco más de la mitad, ¿no? Esa era la situación que había. El impacto sobre el empleo también fue importante, una caída, fíjense, la recesión de Guido, tuvo una caída del empleo de 3% en el 62-63 contra menos de 2% en el año 59, que fue la recesión que tuvo Frondizi en su momento. Pese a la recesión, la inflación se aceleró de 16% en el 61 a una tasa anual equivalente del periodo de Guido del 27%. Este fue el segundo periodo de inflación con recesión con ajuste del Fondo Monetario que originó una rica literatura estructuralista, de la cual no voy a hablar ahora por falta de tiempo. Si hay interés en la parte de las preguntas, podemos expandirlo de eso. Aníbal, creo que aquí venís vos, ¿no? Bueno, apagué el video porque tengo conexión inestable. Bueno, acá digamos que la resolución de la crisis económica y política empieza a darse, decíamos, justamente después del triunfo del sector legalista en abril 63, que va a ser el enfrentamiento más duro. Y ahí existe la convocatoria de elecciones, y se produce también esta negociación para tratar de integrar al peronismo en distintas fórmulas, que va a ser sobre todo rechazado, era rechazado básicamente por el sector colorado, pero digamos los azules, en la medida de que no consiguen armar una fórmula azul, digamos, con apoyo del sector azul, que fuera a su vez, que tuviera, digamos así, algún componente más o menos compatible o plausible para el sector azul, bueno, esto termina en la proscripción de las dos fórmulas que tenían candidatos peronistas, que eran la fórmula de Silvestre Benis Solano Lima y de Matera Sueldo, ¿no? De la Unión Popular. Así que bueno, esta supone como ya sabemos, una elección donde el voto en blanco tuvo, como había sido en el 57, un papel muy, muy importante, y por otro lado,
digamos, deja al gobierno electo en una condición bastante frágil, digamos, ¿no? Es decir, justamente, digamos, un poco parece haber sido una fórmula para que los militares resolvieran, retirados del poder, su crisis interna, ¿no? Pasemos. Bueno, acá, de todas maneras, hay algo bastante curioso, que al final del gobierno precario, interinato de Guido, digamos que hay un cambio de clima, o si se quiere, de situación de ideas respecto de la economía, que se va a debatir en la reunión que se hace en mayo de 1963 en Mar del Plata, que va a ser la 10ª reunión que va a tener la Comisión Económica para América Latina, en la cual, diríamos, va a haber una fuerte participación de economistas heterodoxos, como Prebisch, que bueno, que en realidad viene de la experiencia, digamos, siempre se contrasta, digamos, el Prebisch del 63 con el Prebisch del 56, ¿no? Es decir, donde, bueno, había aparecido una aproximación más fuerte hacia la ortodoxia, pero básicamente, yo diría, muy cercano al antiperonismo, ¿no? Ahora, digamos, en estas coyunturas del 63, digamos, se presenta un poco una visión que un poco retoma lo que decía recién Saúl respecto de las críticas a las estabilizaciones ortodoxas que promovía el Fondo Monetario, en donde aparecía justamente el impacto de las devaluaciones contractivas, ¿no? El efecto contractivo de las devaluaciones, que era una de las, digamos, de las recomendaciones del fondo en los planes de estabilización, ¿no? Esta visión que tiene Prebisch, o que va a aparecer en esta reunión, también era acompañado por un clima de ideas, por ejemplo, el caso de Moyano Llerena, quien desde su propia revista empieza a plantear también el agotamiento de las políticas ortodoxas, cosa que en él no sería algo novedoso porque él pertenecía al grupo Bunge, ¿no? Bunge, o sea, ya venía un poco de esa mirada, digamos así, no ortodoxa, digamos así, de la economía. A ver, pasemos a la próxima. Bueno, entonces, lo curioso de esta reunión es que se daba, digamos así, en este contexto de una política fuertemente ortodoxa, pero el gobierno va a participar muy activamente, diríamos, el ministro de Economía va a ser parte, diríamos, va a acercarse a esta reunión, también va a estar Zubiri, el ministro de Obras Públicas, es decir, hay diríamos así, un cierto compromiso oficial con la reunión de la CEPAL, que desde cierto periodismo es presentada como una especie de señal de nueva época, digamos, ¿no? Un actor de esta reunión va a ser Celso Furtado, ministro de Planeamiento de Brasil, quien justamente venía de presentar el plan trienal en Brasil, donde de alguna manera buscaba combinar estabilización con desarrollo, digamos, un poco lo que planteaba la reunión y lo que va a terminar de definir Prebisch es el falso dilema, digamos así, entre la estabilización. Es decir, no hay una oposición entre estabilización y desarrollo. De alguna manera, el desarrollo debe acompañar a la estabilización para tener sustentabilidad, ¿no? Entonces, ahí se cuestiona las estabilizaciones ortodoxas por estar de alguna manera divorciadas de las políticas de desarrollo económico y social y suponer que el desarrollo era algo espontáneo, digamos, ¿no? Que dadas las condiciones macro, automáticamente iba a generar su desarrollo de la economía. Esto también presuponía esta reunión el retorno de Prebisch, que de alguna manera, en función de aquella experiencia con la Revolución Libertadora y pasando por la experiencia desarrollista, se había alejado un poco. Además, bueno, consideremos que obviamente va a ser exiliado en la etapa peronista, ¿no? Así que, digamos, no solamente, no digamos que retorna a la política activa, porque obviamente no es un partícipe directo de la política, pero sí, digamos, la palabra de Prebisch
me parece que con esta participación vuelve a tener predicamento en lo académico y en la política, en la gestión de la política económica propiamente dicha, ¿no? Bueno, ahí aparece entonces su texto, que va a ser una especie, diríamos, de documento emergente de esta reunión, que se denominó hacia una dinámica del desarrollo económico latinoamericano, que planteaba, digamos así, una nueva propuesta de desarrollo entendida de forma global, digamos, ¿no? Es decir, donde no solamente se abordaba la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, sino también lo social. Y acá aparece la cuestión de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Incluidos como parte de los derechos políticos y sociales de la población, lo cual también presuponía, me parece a mí, una mirada bastante novedosa en este contexto de Guerra Fría, en donde, bueno, los derechos humanos parecía estar de alguna manera subordinados a esta lucha, digamos, política y ideológica, ¿no? Y ahí, por otro lado, me parece muy interesante el planteo que hace él, porque respecto de ¿cuál es la ICI que plantea? Bueno, básicamente una ICI que debe tener una cierta eficiencia y sobre todo, digamos, se plantea la promoción de las exportaciones industriales y agrarias, digamos, ¿no? Y por otro lado, la no sustitución indiscriminada, o sea, cuando hablamos de eficiente es justamente eso, ¿no? No sustituir a cualquier precio. Y un elemento que permitía la convergencia de estos objetivos era la planificación, ¿no? Es decir, acá entramos justamente en esta etapa de la Alianza para el Progreso con la aplicación de la planificación como una fórmula para articular políticas macroeconómicas con políticas destinadas a los cambios estructurales, que entre otras cosas presuponía el régimen de tenencia de la tierra, digamos, cuestiones, formación de recursos humanos, la educación, o sea, una mirada muy integral, ¿no? Saúl. Bueno, ahí bueno, hubo distintas reacciones a eso. Por ejemplo, Pinedo, que había sido un aliado político de Previs en la década del 30 y comienzo de los 40, se enfrenta a estas ideas de Previs y de la CEPAL y critica la latinoamericanización de la Argentina, ¿no es cierto? Por eso digo que está el tema de qué clase de país es la Argentina. Para Pinedo es absurdo pensar que Argentina formaba parte del mundo en desarrollo. Claro, tiene que ver con qué es lo que mira cada uno. Desde el punto de vista de la estructura de las exportaciones y la producción, no era un país desarrollado. Pero bueno, para Siegel, que era de los más jóvenes, esta era ¿cómo decirlo?, agrupamiento de las empresas más grandes del país. La planificación de la CEPAL era una revisión de la economía peronista, que era supuestamente el origen de los problemas actuales, ¿no? O sea, digamos, el gran capital estaba en Asiel, rechazaba también estas ideas de la CEPAL. Por otro lado, una asamblea de la civilidad de los partidos políticos, que se reunió en marzo del 63, y ya había tomado nota del cambio de paradigma y apoyado estas ideas de la separación. Hay un cambio de clima sacando estos sectores que favorece lo que va a ocurrir después con el gobierno de Ilia. Bueno. Ilia, sí. Nada, bueno, sí, siguiendo un poco con esta análisis, digamos, que hacemos aquí, el triunfo, como sabemos, del radicalismo del pueblo, que se hace en base al 26% de los votos. El voto en blanco es la segunda opción, cerca de un 20%, y aquí me parece que es importante señalar dos cosas. Por un lado es, diríamos así, en la bandera de la institucionalidad plena por parte del radicalismo del pueblo, pero también la otra bandera que va a caracterizar, digamos así, la campaña electoral, que fue una campaña en la cual, digamos, bastante de lo que se prometió, acá me parece que también es una observación válida, ¿no? De lo que se prometió hubo bastante aplicación, digamos, entre la promesa y la práctica, ¿no? Obviamente, a ello ayudó en este punto las condiciones previas, ¿no? O sea, el hecho de que, como decíamos recién, como decía muy bien Saúl, bueno, se había tocado fondo, había habido una crisis muy importante, pero la economía empezaba a restablecer equilibrios, a restablecer sus equilibrios internos y externos, y creo que un elemento clave es sin duda
la capacidad instalada, muy importante, que estaba, digamos así, que no estaba siendo utilizada y que de alguna manera le daba un espacio de crecimiento muy importante a la economía. Acá una cosa importante también es el equipo económico, ¿no? Que va a estar detrás de, que va a asumir, digamos, el mando de la economía en el gobierno de India, que en donde la influencia de estas ideas de CEPAL va a tener mucha importancia. También hay que decir, y me parece que es algo de lo que yo había mencionado al principio, el hecho de que en realidad, justamente en esta etapa de inestabilidad, los equipos económicos solían ser, no solían tener mucha experiencia previa. En este caso particular, el ministro de Economía, que era Eugenio Blanco, había sido ministro de Revolución Libertadora, pero el resto del equipo no, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera, también creo que uno de los temas de este largo ciclo, este medio siglo, digamos, también tiene que ver con equipos económicos que suelen aprender sobre la marcha, digamos, ¿no? Es decir, si hay una dificultad para acumular conocimiento en equipos económicos a partir de la inestabilidad política, ¿no? Sigamos. ¿Se me trabó? ¿Se trabó? No, ya está. Perdón, acá quiero aclarar algo que en el chat me hicieron una corrección que es muy atinada. Ella asume el 12 de octubre del 63, no del 62. Así que disculpas por el error. Sí, estaba mal. Sí, tiene razón. Sí. Bueno, acá, como sabemos, bueno, hay una cosa también, digamos, significativa, el hecho, digamos, de cierto krausismo dentro de la política económica, digamos. Acá un poco esto lo introducimos en función de una de las medidas más polémicas, que es la anulación de los contratos petroleros, ¿no? Es decir, la anulación de los contratos petroleros había sido una de las banderas de campaña que había tenido el gobierno, India, en su campaña presidencial, y efectivamente, como todos sabemos, eso había sido puesto, efectivamente, una de las cosas que se hace es la anulación de los contratos petroleros, que según García Tudero, que en la entrevista que le hace Raúl García Heras, bueno, que a pesar de haber sido una bandera de campaña, en realidad, según él, fue anunciada un día sábado, es decir, fue anunciado tratando de no hacer mucha bandera, no haciendo mucha bulla, digamos, ¿no? Es decir, no hizo una convocatoria a Plaza de Mayo, digamos, como para ir festejando la independencia económica, sino que más bien se trató de cumplir, digamos así, esa bandera que estaba un poco en la tradición radical que venía de Irigoyen, ¿no? Un poco ahora Saúl va a explicar algo de estos contratos, ¿no? Sí, estos contratos que fueron firmados por Frondizi, ¿no? Que buscaban el autoabastecimiento petrolero. La anulación se apoyó en varios argumentos. Por un lado, los contratos no fueron aprobados por el Congreso, por el Parlamento, por el Congreso. Por otro lado, algunos analistas, y no necesariamente analistas que eran radicales o nacionalistas, sino del polo opuesto político, estimaban que el precio que YPF pagaba, aclaremos que estos contratos eran en su mayoría contratos de extracción de zonas que tenían reservas que ya eran conocidas, y zonas que habían sido exploradas por YPF y medidas ubicadas por YPF. Pero lo que hacían estas empresas por el contrato era extraían y se lo vendían a YPF. YPF estaba obligado a comprársela. Y el precio que se había fijado, según algunos analistas, no era muy inferior al precio internacional, de manera que no quedaba claro cuál era la ganancia que se tenía con estos contratos. Por otro lado, bueno, YPF estaban subsidiados porque YPF se hacía cargo de todos los impuestos que tenían que pagar las empresas contratistas. Eso se sumaba a la remisión de utilidad del exterior, y que la mayoría de las empresas contratistas eran empresas extranjeras, de manera que no quedaba muy claro cuál era el beneficio desde el punto de vista económico. De hecho, YPF tiene una situación financiera bastante seria como consecuencia de los contratos que había firmado Frondizi, un déficit financiero muy grande. Estados Unidos presionó muy fuertemente para no anular los contratos. Hubo reuniones de embajador
agitada entre el embajador de Estados Unidos de Ilya, donde a pesar de las presiones, Ilya sigue adelante y cumple con la promesa de campaña, como he dicho Aníbal, anuló los contratos en lugar de renegociarlos, que era la otra opción que estaba en discusión, digamos, pero a la vez prometió compensaciones justas por los equipos invertidos, ¿no? Que eran a su vez esas compensaciones apelables ante la justicia local, y permitió la continuidad de la extracción de los contratistas bajo las condiciones que estaban estipuladas hasta que se resuelva el tema de las compensaciones. Esto llevó a la interrupción de actividades de perforación y exploración. La producción cayó, pero no significativamente. La decisión causó inicialmente fricciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y también con el poder económico local. A eso se sumó que Ilya también tuvo roces inicialmente con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario, ¿no? El banco se había opuesto a la decisión del gobierno de Ilya de reemplazar al vicepresidente de Segva, que había sido heredado del gobierno de Frondizi, y a su vez también Ilya se opuso a la demanda del banco de ajustar las tarifas de Segva antes de consolidar la reactivación económica, ¿no? Finalmente la relación se terminó encarrilando, Ilya nombra al vicepresidente que quería nombrar, y las tarifas se ajustan recién en el año 65, cuando ya la recuperación estaba muy firme. Las diferencias con el FMI eran de dos tipos. Por un lado, la prioridad del fondo era la lucha contra la inflación. Y en cambio, Ilya priorizó inicialmente, o el equipo económico de Ilya, la reactivación de la economía y la normalización, porque había una situación donde la cadena de pagos se había roto en el país, ¿no? Como consecuencia de la iliquidez que se había dado bajo el gobierno de Guido. Una vez consolidada la recuperación, cuando el gobierno empezó a darle más peso a la lucha contra la inflación, prefirió a su vez un enfoque gradualista, en contraste con el tratamiento shock típico del fondo de no incrementar la base monetaria, nada, digamos. Por otro lado, el gobierno precisaba del apoyo del fondo para renegociar la deuda externa con el Club de París, que era una deuda importante que se había contraído en gobiernos anteriores y que tenía vencimientos que se habían concentrado en los años del gobierno de Ilya. Pero antes de entrar a eso, quiero comentar un poquito más de la situación económica. Con un casi 9% de desocupación en el Gran Buenos Aires y casi una mitad de capacidad ociosa, de utilización de capacidad en la industria, el gobierno hizo inicialmente políticas monetarias y fiscales expansivas, sobre todo de tipo monetario y crediticio, más que de tipo fiscal, vamos a ver. Se regularizaron los pagos a los empleados públicos y los proveedores del Estado, se transfirieron recursos a las provincias, eso implicó aumentar el financiamiento del déficit fiscal de parte del BCRA, y eso requirió una reforma de la Carta Orgánica. Una gran expansión del crédito del sistema bancario, ¿no? Redescuentos y adelantos, ¿no? Ahí están los números para los redescuentos y la base monetaria, ¿no? El M1. Perdón, el M1. Ahí tiene la caída de la tasa de desocupación, que fue bastante notable, ¿no? De casi 9 a casi la mitad, cae en poco tiempo. La expansión fiscal fue moderada. El aumento del gasto público fue de 2 puntos porcentuales del PIB en el año 64, y este gasto público fue 1,6% menor que el año 61 en términos reales. Por otro lado, hubo una política de ingresos bastante importante, como uno de los factores de reactivación, a través de la sanción de la ley de salario mínimo vital y móvil, en junio del 64. El objetivo declarado de la ley era incrementar la participación de los asalariados en el ingreso, que había caído fuertemente en el gobierno de Frondizi y en el gobierno de Guido. La ley del salario mínimo vital y móvil también generalizó las asignaciones familiares por esposa e hijo que existían en algunos sectores, pero no en toda la economía. Para evitar el impacto inflacionario de la ley de salario mínimo, el gobierno sancionó también una ley de abastecimiento que le permitía regular los precios de los artículos de primera necesidad. El PIB y el salario real crecieron 10% anual, el promedio del 64. El principal motor del crecimiento fue el aumento del consumo en ese año. Ya con la economía en marcha y dada la mayor inflación, vamos a ver eso en un ratito, en el 65 el gobierno elabora planes financieros anuales con meta de crecimiento del producto, la oferta monetaria, los precios y los salarios para reducir gradualmente la inflación sin afectar el crecimiento. El tema de la estrategia gradualista versus la estrategia shock
que proponía el Fondo Monetario. Bueno, no voy a entrar en detalles ahora con los gráficos, con las restricciones de tiempo. La meta de crecimiento monetario del año 65, que era el 26%, se cumplió, porque la política monetaria fue menos laxa. También se redujo el gasto público en 1,6%, que pasó de 28 puntos de producto en el año 64 a 25 puntos de producto del PIB en el 65. La meta de crecimiento del producto fue superada, era del 6% y llegó al 9% anual, casi 9%. Pero la meta de precios y salarios, que eran del 20 y 23% respectivamente, fueron superadas con creces. En buena medida por la conflictividad social, de eso va a dar algo más Aníbal más adelante, de manera que la inflación terminó siendo de casi 29% en promedio, o 39% punta a punta, y los salarios de convenio aumentaron un 33%. Había convenios colectivos que funcionaban libremente en ese periodo. En el 66 se pone más énfasis todavía en la política antiinflacionaria, y el plan financiero de ese año fijó meta de crecimiento del 6% para el producto, 18% para la oferta monetaria, 12% para el precio y 15% para los salarios. El primer semestre del 66 la oferta monetaria creció algo por encima de la meta anual, 20,7 contra 18, y la inflación se desaceleró a una tasa del 13% anual, pero el producto se estancó. El programa de estabilización fue interrumpido por el golpe del 28 de junio del 66, cuando asume Juan Carlos Onganía. El déficit fiscal había caído 3,9% del PIB en el 65, pero aumenta en el año 66 a casi 5%, ¿no? de casi 4, casi 5. En esa época no había estadísticas fiscales semestrales, pero mirando otros datos, como el financiamiento del Banco Central del sector público, se puede deducir que en el primer semestre la meta fiscal se cumplió, por lo cual parece que en realidad el aumento del déficit se dio más que nada en el segundo semestre del año 66, ya con Onganía como dictador y Salimay como ministro de Economía. Aníbal, no, acá sigo yo, ¿no? Todavía. Perdón. No, es que el título me desconcierta, no me haría imposible. La balanza comercial fue superavitaria en el 63, lo cual era una novedad para la Argentina en décadas, digamos, pues las importaciones se estabilizaron en 1.100, 1.200 millones de dólares, a pesar de que hubo mayores compras de petróleo, por lo que comentábamos antes. Pero las exportaciones crecieron bastante por mayores volúmenes y también mejores precios. Finalmente parece que la producción agropecuaria estaba respondiendo a los mejores precios internos que venían mejorando desde hace varios años, y también por la labor del INTA, ¿no? que se creó en el año 57. Por otro lado, la estabilidad de las importaciones responde a factores estructurales, por un lado, la mayor sustitución de importaciones, esto es un resultado de la casi cosecha de lo que sembró Frondizi, de manera caótica se puede discutir, pero evidentemente tuvo un impacto importante en la reducción de las importaciones, y también coyunturales, como el gobierno de Ilia impone al principio restricciones a la compra de bienes de capital, porque habiendo alta capacidad ociosa y con el objetivo de controlar el crecimiento de la deuda externa y no repetir una concentración de vencimiento como la que se había dado con Frondizi, limita inicialmente la compra de bienes de capital. Esto es lo que voy a contar es una de las grandes innovaciones que introdujo el gobierno de Ilia, que fue una política de mini devaluaciones, lo que después se conoció como Kroll-Impec. Argentina fue el primer país que introdujo esto. De esta manera se pudo mantener un tipo de cambio real competitivo en un contexto de inflación moderada. Este era un punto de fricción con el fondo, para el cual solo existían las máximas devaluaciones o la flotación libre o la fijación. Es decir, ya sin ningún ajuste, ¿no? Ahora, como el 60% de la deuda externa vencía en el 64-66, el gobierno introdujo en abril del año 64 un régimen de controles de cambio para priorizar el uso de divisas para insumos importados y evitar el default, ¿no? Este fue, por supuesto, otro punto de fricción con el Fondo Monetario Internacional. Pero pese a los choques iniciales, el éxito de la política económica facilitó el apoyo del director gerente del Fondo Monetario, Pierre Schweitzer, a la renegociación de la deuda con el Club de París, sin firmar un stand-by. Fue uno de los pocos casos, creo que hubo, que se pudo renegociar la deuda con el Club de París sin firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, pero hubo un apoyo explícito del director gerente del fondo a la política argentina, especialmente al Plan Nacional de Desarrollo, que vamos a ver un ratito. También se refinanciaron las deudas con el fondo, el Banco Mundial, bancos europeos y de Estados Unidos,
se emitieron bonos externos, etcétera, etcétera. Una negociación importante fue la introducción de la planificación con el CONADE. Acá se recogen las ideas de la CEPAL y de Previs, y esto jugó un papel no menor en las negociaciones con los organismos internacionales, y por un lado, en la negociación dijo, bueno, este es nuestro plan de desarrollo, y también en la coordinación de políticas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina, ¿no? El tema de la coordinación de política es un tema importante para la efectividad de la política económica, ¿no? La coordinación interna. La coordinación se vio facilitada también por la creación de la Sindicatura de Empresas del Estado, formada por la Secretaría de Hacienda, que asignaba partidas, el Banco Central, que daba créditos, y el CONADE, que era el que orientaba las inversiones según ciertas prioridades, ¿no? Este es un contraste también con la política un tanto caótica de sustitución de importaciones de la época de Frondizi. Cada empresa estatal tenía un síndico con derecho a veto, y en cada ministerio relacionado con obra pública había una oficina del CONADE. Bueno, para articular las políticas de corto y largo plazo, ya se presenta el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento que hoy en día uno lo lee y queda impresionado por la solidez, la consistencia y profundidad del documento, que buscaba una sustitución más eficiente de la SIMPO, como decía antes Aníbal, promover las exportaciones de manufacturas, sin descuidar la productividad agrícola y fortaleciendo también la infraestructura. Bueno, está las prioridades de la inversión del sector público, la vida de aliento del sector público y privado también estaba en el plan. Con respecto a los objetivos, algo mencioné, el salario real, habíamos dicho que aumentó un 10% en el 64, en el 65 volvió a aumentar, y así recuperó la caída que había tenido entre el año 59 y el año 63, y también revirtió la caída de la participación de los asalariados en el ingreso que se había dado desde el año 55. A pesar de ello, la relación del gobierno con los sindicatos, dominados por el peronismo, fue muy conflictiva. Y otras leyes notables del gobierno de Ilia fueron las que regulaban los precios y los aspectos técnicos de la fabricación de los medicamentos, que generaron fuerte oposición de los laboratorios extranjeros, que eran mucho más importantes que ahora en esa época en la Argentina. Creo que acá, bueno, Sí. no sé si retomás vos acá o... Sí, Bueno. No, siguiendo un poco para que descanse un poco Saúl, lo que marca la gestión económica, digamos, a partir del plan de desarrollo, primero no es solamente es verdad que el plan queda de alguna manera cajoneado, en realidad se presenta en el Parlamento, pero bueno, no llega a tener una aprobación. Pero lo importante del CONADE fue que de alguna manera antes de la puesta en marcha del plan de desarrollo, que hubiera sido 65-70, digamos, tenía una cierta participación en la gestión a través de esta inclusión, digamos así, en distintos ministerios, ¿no? Así, con lo cual, planificación y gestión no estaba divorciada como de alguna manera va a suceder con los planes del 70-71, por ejemplo, ¿no? Además, por otro lado, creo que, digamos, lo que nosotros vemos es que de alguna manera, si bien en el 66 va a haber una cierta detención del ritmo de crecimiento, no alcanzó a ser una recesión, y por lo tanto algo de superación del movimiento cíclico de la economía se consigue. Y esto va a ser de alguna manera reconocido por la literatura económica, de alguna forma la literatura y digamos la sociedad o las distintas investigaciones le han vuelto a dar un lugar significativo a la figura, a la presidencia de Ilia, ¿no? Y a la gestión de Ilia, que de alguna manera había sido, de alguna forma, estaba como considerada como algo menor, ¿no? Seguimos. Pero sin duda, me parece que el aspecto más frágil de la política del gobierno radical del pueblo es de alguna forma su política corporativa, su relación con las corporaciones, de alguna manera un poco siguiendo una idea que ya estaba en esa reunión que decíamos de marzo del 63, para de alguna manera quitar la influencia de los factores de poder, digamos, en ese rechazo, digamos, a la existencia de los factores de poder, que había sido asumido de alguna manera desde la década del 50 como
como habían sido asumidos como protagonistas naturales de la vida política, bueno, de alguna forma para el gobierno radical del pueblo, esto debía ser, digamos, los factores de poder, es decir, los representantes de la actividad económica, debían integrarse a la vida ciudadana de alguna manera. Entonces, y de alguna manera también en este punto puede decirse que sobre todo va a ser problemática, o una de las críticas que se le hacen es la incapacidad para estimular la participación del neoperonismo, digamos, potenciar el neoperonismo, que es lo que hubiese permitido, digamos, disociar la influencia de Perón sobre la vida política argentina, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, está claro que los sindicatos, la CGT, que se va a normalizar, va a tener una unificación, va a estar legalizada finalmente después de 1900, de la Revolución Libertadora. Acá hay algo que está claro, que es un poco lo que señalaba Saúl. En el periodo 58, sobre todo desde el 59 hasta el 62, hay un retroceso del salario real, y ya a principios, digamos, del año 63, la CGT plantea un plan de lucha que tiene por objetivo la recuperación del salario, digamos, ¿no? Y en cierto punto, en estas condiciones de fragilidad institucional, los sindicatos, no solamente los peronistas, sino los sindicatos en general, desconocen el funcionamiento de la institución. Esto es algo anterior a la convocatoria electoral que se hace a partir de, digamos así, de mayo, y que termina en el cambio de las autoridades. Siguiente. Entonces, aquí aparece como novedad, frente a estos actores de la economía, un cierto divorcio entre las expectativas y la realidad, ¿no? Es decir, hay de alguna forma, un poco la reunión de mayo del 63 de la CEPAL señalaba esta idea de que la Argentina estaba en camino de tener un proceso de desarrollo, llamémosle una revolución industrial, una ruptura, digamos, de su sociedad más tradicional hacia una sociedad más plenamente industrializada. En este punto, debemos recordar el papel que tenían ciertas, por ejemplo, ciertas revistas modernas, ciertas revistas que estaban muy bien diseñadas y programadas por grandes periodistas, como básicamente eran Primera Plana, y después se va a ser confirmado, ¿no? En ese punto se va a crear todo este clima que ha sido muchas veces señalado, sobre la influencia de la prensa en la vida política, ¿no? En este punto también ayudaba cierta identificación que tenía el gobierno de Ilia con militares colorados, considerando que los que van a gobernar, a dominar la Fuerza Armada y sobre todo el Ejército, van a ser los azules, ¿no? Siguiente. Bueno, en primer lugar, hay una fuerte, digamos, vinculada a esta prensa que decíamos antes, hay una reacción empresaria muy importante, yo diría, inspirada en esta idea que va a expresar Catalina Smulovich de la crítica a la eficacia, ¿no? La eficacia como utopía, digamos, es decir, el gobierno de Ilia era básicamente un gobierno ineficaz, fundamentalmente por su incapacidad de resolver los problemas laborales, de resolver el problema del peronismo, de resolver el problema del comunismo, entre comillas, ¿no? Es decir, la infiltración comunista, que era esa obsesión típica de la Guerra Fría, que por otro lado no había demasiados elementos en la realidad para poder sostener semejante tesis, y al mismo tiempo tampoco poder generar desarrollo económico, lo cual, por supuesto, como hemos visto antes, era algo que se estaba contradicho por la realidad. La realidad es que la economía que había crecido mucho, que ese crecimiento en parte había estado estimulado por la etapa de grandes inversiones, en el gobierno Frondizi, no quitaba que la evolución económica era positiva y venía desarrollándose satisfactoriamente, digamos, ¿no? Es decir, no era fácil, no va a ser fácil encontrar un periodo
que estén mejores en condiciones similares, digamos, en cuanto a, por ejemplo, crecimiento económico, ¿no? Y dentro de ese crecimiento económico, un control de la inflación bastante significativo, aunque hacia el 66 hay un crecimiento de la inflación, y en ese punto, como veremos, la conflictividad social tuvo un papel central, ¿no? Pero del lado de los empresarios, lo que se advierte es que hay una crítica al gobierno, calificándolo de tecnócrata, digamos, y incapaz de actuar frente a la actividad sindical, fundamentalmente frente al plan de lucha. Pero también se van a cuestionar, esto es algo habitual, ¿no? Digamos, está dentro de los tópicos de las demandas empresarios, la cuestión de las presiones impositivas y la política de abastecimiento, como decíamos recién, Saúl. Bueno, la política de abastecimiento venía a compensar ciertos aspectos expansivos, digamos así, de la política económica, ¿no? Por otro lado, había también esta idea de reforma agraria, que no es algo que el gobierno tuviera en disposición a hacer, pero que de alguna manera aparecía como una amenaza. Recordemos la reunión de mayo de la CEPAL, donde el tema del cambio de la estructura de la propiedad de la tierra era un tema, pero claro, sobre todo referido a América Latina, ¿no? Evidentemente, acá también llama la atención la actitud de la CGE. La CGE, que vendría a representar el empresariado progresista, entre comillas, o el empresariado pequeño y mediano del país, de todas maneras va a ser muy crítico de este gobierno, a pesar de que podían tener ciertas afinidades, supuestamente. Pero digamos que en este punto pareciera ser que la CGE, además de representar intereses de empresarios afectados, por ejemplo, por el salario mínimo, también estaba en consonancia con demandas de la propia CGT, con la cual de alguna manera estaba acordando, digamos así. Y parte de la política que se propiciaba era el Consejo Económico y Social, ¿no? Acá aparece un poco, decíamos, esta idea de la eficacia, ¿no? La democracia no parece ser un sistema eficaz, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco lo decíamos recién. El siguiente, por favor. Bueno, finalmente, digo, un poco como conclusión, que ya estaríamos dentro de la hora, lo que más llama la atención en junio del 66 es que en verdad los resultados en términos económicos, inclusive en términos institucionales, porque el país había funcionado bastante normalmente dentro de un cuadro de las situaciones institucionales previas, que si comparamos, el gobierno de Ilia había sido mucho menos conflictivo en cierta medida que en los gobiernos anteriores. Bueno, una cosa que no sé, se nos pasó, que es el plan de lucha de la CGT, ¿no? El plan de lucha de la CGT incluyó las tomas de fábricas en el año 64, frente a la cual el gobierno adopta como tesitura la vía judicial. O sea, si se comete un delito en un acto de protesta sindical, es la justicia la que tiene que tomar medidas y no el gobierno reprimiéndolas. Entonces, esa posición va a ser rechazada por una parte del empresariado como justamente esta idea de la ineficacia. Son pasivos, no es una tortuga, esta cuestión que va a ser muy característica. Así que, digamos, al 66 llama la atención esto desde hoy, ¿no? Por supuesto, viviendo en aquella época no llamaba la atención, ¿no? Se fue creando una suerte de sentido común, donde el golpe resultó algo natural y finalmente, digamos, la resistencia a los golpistas fue muy, muy escasa. Saúl, ¿querés agregar algo más? No sé, a ver, como conclusión creo que lo que es interesante es que lo que se nota acá es la importancia que tienen los factores políticos e institucionales para explicar la evolución de, bueno, no tanto, bueno, quiero decir, tenemos un gobierno que cae, pero no cae porque había hecho una mala política económica, ¿no? Es un gobierno que cae justamente por la debilidad política e institucional que existía en ese momento, ¿no? Y al revés, se corta una experiencia que había sido bastante exitosa. O sea, quiero destacar la importancia, creo que lo que uno puede aprender es la importancia que tiene el contexto político e institucional para el éxito y continuidad de las políticas económicas. De lo mismo que, bueno, la parte débil, el talón de Aquiles de la política de Ilia, que fue la inflación,
por el aumento, porque los salarios habían aumentado mucho más, tiene que ver con la conflictividad social y sindical, que a su vez me parece que, no soy politólogo, pero esto para discutirlo sería interesante, tiene que ver con la cuestión política no resuelta, que era la proscripción de Perón, ¿no? Entonces que eso lleva a un papel distinto de la CGT y los sindicatos del que tenían, o el que deberían tener normalmente, y dificulta justamente el éxito de la política. Además que, como dijo Aníbal, también la concepción, no sé si llamarla republicana o tradicional de Ilia, de que, bueno, todo se negocia en el Parlamento y ahí se votan las leyes y se tienen que aplicar, y esa actitud reacia del radicalismo de tratar de concertar con estos sectores políticos nuevos como eran las corporaciones empresarias y las corporaciones sindicales, ¿no? Que ellos lo veían como algo que estaba fuera de la Constitución, ¿no? O sea, ahí también hay un problema de concepción, si se quiere. Y esto también, en el caso de Guido, el gobierno anterior, es interesante ver cómo la conflictividad militar, en ese caso armada, también potencia una crisis económica menor, ¿no? Que se puede haber resuelto con un pequeño ajuste del tipo de cambio, se convierte en una crisis mucho más profunda por el contexto político institucional. Bueno, sí, para completar esa idea, ¿no? Es decir, devaluaciones sin plan económico, claramente provocan, creo que eso es el aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, preguntas, ¿no? bueno, Comentarios. sí. Bueno, muchas gracias Aníbal, muchas gracias Saúl, muy bueno su trabajo. Y sí, sí, abramos un espacio de comentarios y preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Sí, Martín. Hola, Bertín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Disculpen que entré un poco tarde. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Muy buena el DT, muy buena la presentación. Una duda que tengo, porque estamos trabajando con AgroCoop, el tema precios, etc. El Consejo Nacional de Abastecimiento es un instrumento, un organismo muy interesante. Ahora bien, los resultados, cuando uno mira, a ver, hay una política de ingresos, obviamente, es lo que habrán dicho, pero los resultados en el impacto inflacionario no fueron tan buenos como en otros periodos en que hubo controles de precios. ¿Podrían ahondar en eso? Sí, sí, claro. No, es que en realidad, a ver, no una política de ingresos en el sentido, una intención de hacer política de ingresos, pero no funcionó, digamos. La medida, cuando yo me refería antes por ahí un problema de expresión, ¿no? Como una política de ingresos de parte del gobierno de Ilia, de tratar de elevar el salario real a través de la ley, la sanción de la ley del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Con la idea de justamente levantar el salario de los que estaban más abajo, ¿no es cierto? Ponerle un piso salarial y mejorar así la distribución del ingreso, la participación de los trabajadores en el ingreso. Pero no una política de ingresos en el sentido más completo de la palabra, ¿no? Que consiste en tratar de coordinar justamente precios, salarios, etcétera, etcétera. O sea, se anunciaba, esto es importante, se anunciaban lo que llamaban los planes financieros. Los planes financieros, en realidad, ¿qué anunciaban? Bueno, el gobierno proyecta para el año siguiente que la base monetaria va a aumentar tanto, el crédito del sector público tanto, el sector privado tanto, el déficit fiscal va a ser de tanto por ciento, ¿no? Y en base a eso proyectaban el crecimiento del producto va a crecer tanto por ciento, ¿no? Pero después la parte de precios y salarios en realidad estaba librada al juego del sector privado. O sea, estas son las pautas para orientar el sector privado, pero no había ninguna herramienta realmente eficaz para que eso se cumpliera. Pues bueno, en parte porque justamente había libre negociación colectiva, ¿no es cierto? Porque los salarios se determinaban en la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, que justamente por los planes de lucha de la CGT y la actitud conflictiva que había, entonces ahí los salarios aumentaron bastante más de lo que se había pautado, o lo que había propuesto el gobierno. Y el gobierno no tenía eso, no hubo una política de concertación, hubo un intento de hacer un Consejo Económico Social, pero no funcionó, digamos, que tiene que ver con justamente
esta cuestión político-institucional. O sea, el lado, por eso, el lado, ¿cómo decirlo? El talón de Aquiles de la política de Ilia, que fue la inflación, en nuestra interpretación tiene que ver justamente con el cuadro político-institucional que no lo favorecía. Con lo cual uno puede, digo, una de las lecciones sería, digamos, no basta con anunciar metas ¿no? y tratar de cumplirlas, sino tratar de buscar de alguna manera coordinar las decisiones de los actores para que esas metas se puedan cumplir. Claro, ahí yo agregaría, disculpame Saúl, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. El hecho de justamente la promesa de la reunión del Consejo Económico y Social, que había sido una de las promesas de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que no se concreta justamente en virtud de esto, ¿no? De esa idea de que por ahí, digamos, si eso implicaba darle más protagonismo a las corporaciones y esto era visto como un peligro. Por otro lado, la experiencia argentina parece mostrar que no, estos consejos, digamos, no tienen mucho éxito, digamos, ¿no? Más allá de la situación muy especial bajo gobiernos no peronistas, quiero decir, ¿no? Es decir, tenemos el plan del 52 o el plan del 73, por supuesto, ahí sí, pero bueno, hay otra realidad política. Me parece que por eso un poco la política de ingresos que plantea Saúl, y de alguna manera está implícita en la pregunta de Martín, bueno, me parece era poco factible de realizar en las condiciones en que se encontraba el gobierno en ese momento, ¿no? Me parece que esa es un poco nuestra conclusión. No sé si te Pero, sin embargo, Aníbal, ustedes registran una mejoría del salario real. No, sí, no hay duda. No, Pero bueno, hay un alza de la inflación. No, el salario real, claro que mejora. Así todo mejora, claro. ¿No? El problema es que el salario nominal aumenta mucho más que el real, y eso se convierte en un factor que acelera la inflación. Ese es el problema. Okay. Y eso tiene que Está ver bien. justamente con la falta de, uno podría interpretar, el fracaso de la política de ingresos, de la imposibilidad, o no sé si la imposibilidad, no se hizo una política de concertación, no se llegó a hacerse una concertación entre los distintos actores. Digo, dada la situación política que había, la veo difícil, pero bueno, es un tema para pensarlo ese, ¿no? Yo lo pensaba como un matiz en el sentido de que una cosa es, digamos, no tener capacidad para incidir en la evolución de los precios, no obstante lo cual, de todos modos, el salario real mejoró menos de lo previsto, pero mejoró. No, mejoró más de lo previsto. Bueno, está bien, está, ok. Claro, Si hubiera funcionado el control de precios, hubiera mejorado más. Claro. Sí, pero los controles de precio, la ley de abastecimiento buscaba, era una cosa selectiva, transitoria, digamos. Los controles de precios no son una política inflacionaria. Ese es un tema para discutir más adelante. Si se quieren, por ahí cuando, no sé, en lo especial podemos discutirlo, cuál es el papel del control de precios. Porque, digamos, la idea de la ley de abastecimiento era algunos artículos de primera necesidad. Eso no influye en la inflación general. ¿Me entendés? Esto no tiene un impacto macro, puede tener un impacto sobre algunos artículos y sobre... Como la ley de medicamentos. La ley de medicamentos, por ejemplo, también tiene una... Claro, de medicamentos también, eso tiene un impacto sobre el bienestar, pero no te va a afectar la inflación en términos generales. ¿Se entiende? Perdón. Bueno, o sea, sí entiendo, pero en el periodo siguiente, o sea, con Krieger dio algún nivel de resultado, Saúl, perdón. Claro, porque ahí se logró concertar con los grandes empresarios. Ok, sí. Ahí perdón, ahí esa es la parte, si se quiere, positiva. La otra parte, no sé, no quiero hacer valorativo, pero Krieger le impuso el congelamiento a los asalariados. No, es una dictadura. Exactamente, era una dictadura. El desafío no, y al mismo tiempo, bueno, Daniel Armí, sobre todo, nos aportó unos documentos que mostraban que, a juicio de los organismos multilaterales y de algunos testimonios también, el control de precios era bastante menos voluntario que lo que le gustaba presentarlo al gobierno. No, hubo una política de ingresos que fue muy exitosa, pero bueno, era una dictadura militar. El desafío es, en democracia, cómo hacer una política antiinflacionaria global, que tenga un aspecto monetario, un aspecto fiscal, que en ese sentido está bien encarrilado, la política de Ilia, que hay elecciones para extraer, pero que le faltaba la pata esta justamente de política de ingresos, que bueno, justamente
estás en un contexto democrático, es un desafío mayor, digamos, ¿no? ¿Qué? Una consulta. Sí, Javier tiene una pregunta todavía. Javier, Ah, ¿tenés? sí, bueno, felicitarlos por la presentación y bueno, y dos consultas me surgieron. Lo primero es, bueno, habías mostrado un gráfico de, bueno, el desempleo. Si mal no recuerdo, la encuesta del empleo y desempleo empieza, la serie empieza en el año 63, la del CONADE, ¿no? Se empieza a Así medir es. en ese año. O sea, Sí. si mal no recuerdo, calculo debe ser por la crisis que hubo en el 62, 63, y lo quería consultar, digamos, si había una conciencia fuerte, por lo menos en 62, 63, que el desempleo era muy alto Sí, y sí. que en consecuencia había que actuar, digamos, sobre eso, capaz priorizar eso, y no capaz priorizar la lucha inflacionaria, capaz uno, Sí, sí, digamos, sí, sin eso, la duda. gestión de IRA, no hubo un ataque, hubo, obviamente, pero no, 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 capaz, claro. sí, 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 la percepción claramente era, a pesar de que no había habido mediciones anteriores, en realidad se mide el 63 porque ahí se llega a constituir el CONADE. claro. Y el CONADE, bueno, justamente empieza a jugar un papel líder en esa época en la cuestión de las estadísticas, ¿no? Eh, que bueno, después se hereda el INDEC, digamos, ¿no es cierto? Eh, pero había esa percepción de que la tasa de desempleo era inusualmente alta. Nosotros usamos como proxy del empleo la estimación del empleo que hicieron Kidiba y Vega en un documento conocido de CEPAL, y ahí por eso quise mostrar cómo el empleo cae un 3% entre el año 61 y el año 63 para mostrar la magnitud de la crisis, una caída importante, además de la caída del producto. Entonces uno puede poner, si cae el producto, obviamente va a caer el empleo, pero además, les digo, el indicador quizás más importante era el de la altísima capacidad ociosa que había en la industria, que también fue una encuesta de CONADE, novedosa, que se hizo para medir eso, que daba 55% de utilización, o sea, 45% de capacidad ociosa. Entonces, obviamente, había margen para expandir la economía. Por eso es que la prioridad del gobierno de Ilia es, no, acá hay que reactivar la economía y bueno, la inflación, vamos manejando, digamos. De hecho, en el año 64 la inflación no se acelera, en el año 65 es donde empieza a acelerarse la inflación. Bueno, y ahí, digamos, interesante la diferencia que había con el fondo, lo que el fondo decía, no siempre la prioridad para el fondo es parar la inflación y en esa época era cero crecimiento monetario, o sea, nada de gradualismo ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sí. Y otra cosa te quería consultar, Saúl, es esta pregunta que, bueno, no puedo decir que hubiese pasado si no hubiese sido el golpe, digamos, mediados del 66. Es una pregunta difícil, pero digo, o sea, el PBI se estanca en el año 66, todo el año, ¿no? El dato que tenemos, cero y pico, no sé cuánto había crecido ese año, bueno, se Sí, estancó sí, sí. prácticamente. La pregunta es, ¿ese estancamiento fue producto del acuerdo digamos, con París, digamos, con el Club de París del No, año 65, que capaz hizo cierto ajuste? Pues yo recuerdo haber leído algunos autores que dicen, bueno, eso generó cierto ajuste y bueno, en el 66, o sea, eso o fue más que todo por la otra mitad del año o por la inestabilidad del golpe. ¿A qué, vamos, a- ¿Qué crees vos que explica, digamos, que se haya estancado ese año, se haya estancado, digamos? O sea, ¿cuál es la explicación? Si lo das en parte por la política de Ilia o bueno, por lo que sucede después del golpe. sí, buena pregunta. Eh, Porque no está muy, por lo general, ese tema. no está muy Bueno, claro la y yo economía creció muy tampoco, fuerte en los 2 años anteriores y sí, 66 la responsabilidad mía. Eh, a mí si me dejas decir algo, Saúl. dale, Aníbal, adelante. ¿Puedo No, a agregar mí una me parece pregunta? que, sí, a mí me parece que es un poco, o sea, que claramente, digamos, los rumores de golpe se vienen dando de fin del 65, o sea que eso indudablemente es un factor. Y me parece que también hay un problema de cierto, digamos, empieza a agotarse, parte del ciclo empieza a agotarse. La cuestión también de la conflictividad está actuando, la conflictividad social está actuando. Así que me parece que es un poco una mezcla de cosas. Pero bueno, tenemos la mitad del año. O sea, es una mitad de año bastante excepcional, como para decir, bueno, esto
se debe anotarle a la cuenta, digamos, al debe de la administración Ilia, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una mezcla de situaciones, a tal punto que, bueno, que en realidad, de alguna manera, Salimey no pudo cambiar demasiado las condiciones, ¿no? Sí, yo agregaría, es cierto, es difícil, ¿no? La verdad que es un tema para... También hay un problema de que no hay muchas estadísticas, no hay estadísticas trimestrales oficiales para ese periodo, ¿no? Entonces es difícil ver la evolución de la coyuntura, ¿no? De corto plazo. Pero a lo que dijo Aníbal, que, bueno, que seguramente debe haber jugado debe haber sido un factor importante, jugó un papel importante, se suma que el gobierno, preocupado por la aceleración que había en el año 65 de la inflación, ¿qué hace? Se fija metas de continuación de la reducción del déficit fiscal y de desaceleración del crecimiento de los agregados monetarios. Y eso, como no hay una política de ingresos y sigue los salarios siguen aumentando a ritmos muy superiores a los que estaban contemplados en el plan financiero, lleva a una situación que debe haber contribuido también al estancamiento de la economía. Pero no es un tema de condicionalidad del Club de París, no hubo condicionalidad del Club de París. El Club de París nunca te pone condicionalidad. La condicionalidad en todo caso pasa por el acuerdo que tenías que tener con el fondo. Pero Argentina no hizo un acuerdo con el fondo. Entonces, por lo menos con la información disponible, en realidad simplemente, bueno, el gobierno prioriza en ese momento la lucha contra la inflación, porque ve que es un problema, no quiere que se espiralice, y eso tiene como consecuencia un estancamiento de la economía en ese contexto del que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Bien. Ahí es donde empezó a tener la sábana corta. Y lo último, Saúl, perdón, es un comentario, no es tanto pregunta. O sea, la política de mini devaluaciones, o bueno, con el IMPEC, generó igualmente cierto atraso cambiario. Si uno mira 64, o sea, leve, ¿no? Pero genera cierto atraso cambiario o no. Bueno, el tema es cómo me dice el atraso cambiario cuando vos tenés una economía que tiene un cambio estructural, donde tenés un proceso de sustitución de importaciones que va avanzando bastante rápidamente y también de crecimiento de las exportaciones. O sea, esos cambios estructurales también te van reduciendo el tipo de cambio real de equilibrio. Claro, Entonces, lo que uno tiene que mirar es qué pasa con el balance comercial. El balance comercial no se había deteriorado. ¿Para qué vas a acelerar más la devaluación digo, no tenés una restricción externa que esté operando por el lado comercial? El problema de restricción externa eran los vencimientos de deuda, que eso es lo que lo va a renegociar el gobierno de Ilia. No, la pregunta era, bueno, entonces, o sea, ya hemos pasado el periodo de Ilia, que fue marzo del 67 que Krieger lanza su devaluación del 40%. O sea, bueno, hay que ver qué pasó en esos 9 meses, pero bueno, o sea, como la presión que había cierto atraso cambiario. No, la inflación se acelera con Salimey. Claro. La situación macro con Salimey se deteriora bastante rápidamente. Aumenta el déficit, aumenta la inflación. Entonces, cuando asume Krieger y lanza el plan, claro, ya la situación era distinta. Pero de hecho, bueno, igual el atraso cambiario, digamos, la devaluación del 40 no tiene nada que ver con el atraso cambiario, ¿no? Es decir, no es una devaluación, una devaluación, es un colchón muy importante. O sea, si hay un atraso, no era muy grande y no había una demanda por devaluación. Esto es lo extraordinario de la devaluación de Krieger, ¿no? Devaluación compensada, ¿no? Eso, bueno, Juan Lucas, claro. Creo que no sé si ya se fue Juan Lucas. Estaba silenciado. Ahí escuché la interpelación. Claro, no digo, porque que fue una devaluación del 40, pero en muy buena medida compensada, ¿no? Con retenciones. En gran medida compensada. Claro, reducción de aranceles. Sí, esta es una evaluación. Ahora, yo tenía una pregunta y un comentario. ¿Puede ser? Por supuesto. La pregunta es un poco tonta y no tiene por qué, digamos, porque uno cuando investiga a veces hay cosas que sigue y a veces que no. La experiencia de esta sindicatura de empresas públicas, ¿la pudieron rastrear? ¿Saben hasta dónde llega? ¿Qué pasó? ¿Algún nivel de eficacia? No, vos sabés que encontramos muy poca información de eso. La verdad que es una pena. Y bueno, además, esto fue terminado en la época de la pandemia, donde uno podía ir a la biblioteca, ¿viste? Pero es un tema para continuar, porque es un lindo tema para ver. Ahora que me dio esa impresión. La biblioteca, ahora que reabrió, estaría bueno ir a ver. Yo digo, así en internet no encontré nada.
Y lo que Claro. pusimos está basado en los testimonios básicamente de García Tudero. La entrevista de García Tudero, donde habla de eso, y algún otro testimonio de otro funcionario radical que habla de eso. Elizalde también hablaba de eso. En una entrevista que le hizo De Pablo hace muchos años, hablaban de esa institución, digamos, de esa herramienta, ¿no?, que tenía, que es muy interesante. Pero es un lindo tema para profundizar. Sindicatura de Empresas Públicas, ¿sí? El comentario, digamos, que no sé cuán conducente es, pero yo escuchaba, digamos, tu reflexión final, Saúl, y la de Aníbal también, que bueno, en qué medida el contexto político condiciona las posibilidades de las políticas económicas. Yo le hice ojeé el trabajo y está, digamos, una gran factura, así que el comentario que voy a hacer no está directamente relacionado con el trabajo. Pero yo pensaba, cuando te escuchaba, qué pasaría si enfocásemos los trabajos un poco con otro punto de partida. Lo digo para mí también, ¿no? En el sentido, si uno se preguntara, digamos, qué pasó con la política económica, en lugar de preguntarse eso, parte de decir, bueno, ya que estaba condicionada la posibilidad de hacer políticas económicas, ¿qué se podía hacer? ¿No? Pensar las políticas a veces como respuesta a la coyuntura más que como programas, ¿se entiende? Sí. ¿Y cómo es ese Bueno, ejercicio? perdón, pero ahí estamos en el terreno de lo contrafáctico, digamos, ¿no? Si se hubiese hecho otra cosa, No, si hubiese hecho, obvio. no, digo, dado que este era el cuadro, se podía hacer esto y esto eran los alcances posibles. Lo que pasa es que vos te das cuenta de lo que es posible o no, ex post, no ex ante. Sí, sí, entiendo. Entonces, claro, las personas tienen intenciones y hacen planes y tratan de ejecutarlos, y después hay algunas cosas que Sale se lo que logran y sale, otras que sí. no. Entonces es muy difícil, no sé, es interesante. No, yo Para por eso hacía la advertencia de Saúl, que también me lo decía a mí, que también es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es decir, lo que decían ustedes, lo que decías vos sobre todo, es real, digamos. ¿Cuáles eran las posibilidades de que el sindicalismo peronista tenga simpatía? Con la proscripción, digamos. Entonces, Bueno, eso que por la un lado es proscripción, contrafáctico, Bueno, por pero otro lado es un a dato. ver, no es solamente. En realidad, el sindicalismo peronista tenía bastantes motivos para estar satisfecho, porque en Todos los realidad motivos, tuvo pero sin mucho más embargo también poder con vota, por Ilia eso que te con digo. Onganía, desde ya. O sea, más allá de que también consiguió cosas de la Revolución Argentina. O sea que me parece que hay una cuestión que ahí no supo. ¿Hola, me escuchan? perfectamente, Aníbal. Hola, hola. Te escuchamos, Ah, Aníbal. bueno, hay una cuestión, digamos así, una cuestión de la lucha interna. Uy, qué pena. A mí se me corta, no sé si soy yo. No, se le corta a Aníbal, porque él no está en la casa. Qué pena. Uy, me parece que se desconectó. De todos modos, Bueno, para cerrar la idea, Saúl, dale. A ver si digamos, voy a hablar ahora, no sé. Ah, bien, dale, sí, yo Aníbal. te escuché. Está complicado. Bueno, seguí vos, Saúl, seguí vos porque tengo mala conexión. Está bien, pero no sé lo que ibas a decir. No, pero Juan Lucas, dale, desarrolla tu idea, que es interesante para conversarla, para pensarla. Bueno, tenemos restricciones tecnológicas. Sí, suerte que le duró Sí, casi por toda suerte la necesito la exposición conferencia. y una buena Oh, discusión. estuvo bastante bien dentro de todo, digamos. Saúl, Quería hacer una consulta, si puede ser. Sí, claro. sí. Bueno, no, quería consultar con respecto, sobre todo en el gobierno de Ilia, cómo jugaron los factores externos en términos de contribuir al crecimiento, a la inflación, o sea, cuál fue el contexto, que algo, como mencionaste en términos generales, pero en lo macro, digamos, cómo, o sea, qué papel jugaron los factores externos, digamos, términos de intercambio, tasas de interés Los términos de internacional. intercambio eh, aumentaron un cachito, pero no es una cosa sustancial, digamos, ¿no? Mejoraron un poquitito. Habían empeorado un poquitito con Guido y mejoraron un poquitito con Ilia, pero no es
no O sea, explica. no es un factor que explique mucho, básicamente. No explica mucho. Porque por otro lado tenés el problema que decía antes, que ese sí es un orden de magnitud mucho mayor, se te van cerrando los mercados. Ese es un gran problema, bueno, que viene de antes, no es que, pero se profundiza en este periodo. Es un problema muy serio. Y por eso digo, uno no puede entender todo el debate sobre la industrialización, la política industrial de ese periodo, si no toma en cuenta eso, ¿no? Es un periodo donde el comercio estaba muy restringido para estos productos. Todavía sigue, pero bueno, un poco menos que antes, digamos. Pero el tema de los mercados, de conseguir mercados para los productos argentinos, era un problema muy serio. Pero es interesante. Roberto Aleman firma un convenio al final del gobierno de Frondizi con la China comunista. Digo, así que es interesante eso. Acá no hay prejuicios, no hay fronteras ideológicas, ¿viste? Hay que vender. Y Argentina tenía muchas dificultades, pero que en el gobierno de Illa se concreta la primera venta a China, pero el convenio lo había firmado Roberto Aleman. Sí. No, perdona, capaz esto lo estaba diciendo antes Juan Lucas, o sea, este análisis ex post. O sea, uno a veces, y creo que lo hablé una vez con vos, o sea, este análisis que había en aquella época, no sé, Kuznets cuando vino a Argentina en el 65 y visita el CONADE, la percepción que, bueno, en el caso de Kuznets refleja era como muy pesimista del contexto, de ese contexto y, bueno, los últimos años, pero ese contexto en particular como que uno analiza no solo Kuznets y otros más analistas de aquel entonces, y eran muy pesimistas, o sea, no solamente aparte bueno, lo que decía la CGT o los poderes económicos, o sea, como que, y eso sorprende al día de hoy, o sea, de mirarlo con la retrospectiva de 1965. Sí, y uno se pregunta, esa es la duda que tengo, no sé si es una pregunta o pensar. No, es un comentario interesante porque es curioso, ¿no? El tema de las percepciones, ¿no? Bueno, toda la literatura de esa época, del Stop and Go, que la mencionamos al pasar, ¿no es cierto? Bueno, el Stop and Go se terminó, ese periodo. En ese periodo se termina el Stop and Go. Y recién reaparece, si se quiere, a mediados de la década del 70. Sí, 66, 73 tuviste crecimiento sin problemas, ¿no? Por eso, claro, y tuviste ese pequeño estancamiento de 87. 66, pero si vos tomás 64, 74 es una década de crecimiento extraordinario. Sí, de hecho la Onganía, los años de Onganía fueron de crecimiento importante también. Sí, claro. Pero me acuerdo cuando leí Cavarossi que planteaba justamente los años. Incluso con mejora de la participación del trabajo en el ingreso nacional, con dictadura militar. Es muy curioso eso. Eso es clave, Raúl. Eso es o clave. sea, uno mira ex post y dice, wow. Sí, cuando la tesis del estancamiento en América Latina era la tesis que predominaba. Estancamiento y todo estaba mal y qué sé yo. En Brasil tenías el milagro brasilero en plena, unos años antes hablaba de estancamiento económico en Brasil, por ejemplo. Claro, no sé si había una demanda con Aníbal, por ejemplo, pena que me parece que no está conectado, porque él hablaba mucho de eso cuando teníamos el capítulo. Ahí está. A ver si puedo. Sí, la verdad es que vos hablabas de este tema de las expectativas, de que había una cosa de que el cambio de estructuras, que había como una fantasía de que se podía crecer mucho más rápido. Había una demanda muy rara. Y bueno, en realidad, bueno, no sé, creo que no puedo hablar. Sí, no, a ver si me escuchan. No, simplemente que en la prensa, que uno, no solamente en primera plana, sino en los diarios, digamos, datos de crecimiento del 8% anual eran considerados muy escasos, ¿no? Entonces era muy llamativo, digamos así, la desvalorización de tasas que hoy serían extraordinarias, ¿no? Hoy, en cualquier situación de normalidad, salvo China 2000, digamos, ¿no? Así que me parece que, bueno, ahí sí, una demanda de crecimiento superlativo que obviamente no se correspondía con la capacidad que tenía la economía de crecer. Habría que ver, esto es un tema para estudiarlo, no sé si alguien lo va a estudiar, pero es un tema interesante, ¿no? Que no sé, tiene que ver también de nuevo con ese contexto político que había de mucha insatisfacción, ¿no? De lo que ocurría, que a lo mejor las demandas no se canalizaban de manera adecuada, había ese descontento, es una conjetura lo que digo, no sé si tiene que ver. En términos políticos en Argentina, bueno, estaba el tema del sistema político dual, la proscripción del peronismo, pero ese tema también de que, por ejemplo, el caso de Ilia era contradictorio porque su programa económico era bastante parecido al peronismo,
pero él pertenecía al ala que no quería integrar el peronismo, en cambio Frondizi pertenecía al ala más integracionista, y sin embargo, digo, del peronismo. Sí. De hecho, digamos, llamaron a votar y sin embargo su programa económico era bastante diferente. Bueno, esas contradicciones que al día de hoy parecen como que llaman Difiere la igual atención. bastante del peronismo, me parece, el plan ¿Cómo? económico. Difiere bastante, bueno, me parece, el peronismo. El de Ilia, el programa económico de Ilia era bastante nacionalista, creo que tenía Sí, no, bastante bueno, más. pero uno dice, bueno, tipo de cambio real, el peronismo hizo todo lo contrario, o sea, atrasó el tipo de... No, bueno, pero obviamente que yo por ahí me estoy basando, digamos, estaba pensando en voz alta lo que los autores, los historiadores siempre consideran como un programa bastante similar, no sé, Cavarossi. Sí, pero es cierto lo que vos decís de que la Unión Cívica Radical era nacionalista, tenía un programa nacionalista. Sí, la parte de Ilia, la Sí, Unión Cívica Radical del Pueblo, creo que era, ¿no? sí, la La Unión de, Cívica Radical tenía un programa más la de Frondizi, nacionalista. la Frondizi más desarrollista, Perdón, más de perdón. empresas o multinacionales, ¿no? La diferencia entre grupos nacionales y Exactamente, grupos, sí. Una esa actitud diferencia creo que distinta, sí está. la actitud Exacto, frente a la sí. inversión extranjera mucho más cautelosa, con Sí, a cuidado. diferencia de Frondizi, que era mucho más allá de que escribió el libro antes criticando, digamos, después se vuelve Exactamente. bastante de la Pero I. puedo aclarar una cosita, un punto que no, creo que no es menor. Ilia no proscribe el peronismo. El peronismo No, participa pero en las elecciones. pertenece al sector por ahí más reacio a integrar el peronismo dentro del sistema político. De hecho, él era cercano, creo que a los colorados, porque no estoy No, seguro. bueno, algunos me dicen, Eh, no sé si Ilia. Ilia era el sabatinismo, ojo, el sabatinismo es una corriente, esto lo puede explicar mejor Aníbal. El sabatinismo era el peronismo, perdón, el radicalismo cordobés. Una sí, corriente sí. distinta, digamos, no era ni, digamos, la Liga Nacional, Claro. no era Pero por lo que Balbín. recuerdo, no tuvo la intención de integrar al sistema político, al peronismo, sí cooptar alguna, el tema del peronismo sin, o sea, sin Me Perón, parece que Mantor, eso es más, no sé ¿no? si eso no es más Balbín. Más, Aníbal, ¿estás ahí? No, al contrario, más bien, o sea, Es al revés, ¿no? más que cooptación, digamos, lo que hay es la idea de competencia con el peronismo, ¿no? Es decir, tratar justamente de mantener las banderas nacional, algunas de las banderas nacional populares, sí. para competir con el peronismo por el electorado peronista, digamos, Sí, ¿no? sí, coincido. Yo, de hecho, quería decir eso. Lo que planteé antes es que no intente integrar al sistema político al peronismo como sí lo hizo, o sea, como intentó Frondizi y fracasó. O sea, No, pero como bueno, al pero es final distinto, porque en realidad el peronismo tenía toda la posibilidad de participar. O sea, el peronismo fue reconocido, participó de las elecciones de 65, ganó las elecciones de 65 y hubiera seguido, digamos, tenía toda la libertad para seguir. Lo que no pasó fue que Ilia no jugó con la posibilidad, diríamos así, de potenciar al neoperonismo para debilitar a Perón. Y eso se nota, digamos, la elección que define eso es la elección de Mendoza, que es la elección previa donde él gana el candidato de Perón frente al candidato de Bandor, que era el sí, neoperonismo. exacto. Digamos, estaba pensando justamente en eso. Que Claro. me acuerdo de haberlo leído de todos Cavarossi. modos, Sí. de todos modos, en este juego de agregar matices, bueno, digamos, por un lado hay muchos peronismos, ¿no? En el sentido de que 53, Sí. 54, 55 hay una experiencia de estabilización, el peronismo se va con 4% de inflación, ¿no? Pero por otro también, es verdad lo que dice Aníbal, eso, digamos, una realidad, pero también tiene un vicio de origen, la gestión de Iliria, y el 65 es 2 años después del 63. ¿No? No, sin Eso también. duda, hay una legitimidad de origen que es cuestionada, pero bueno, pero si esperabas un poco más, podías haber ganado las elecciones presidenciales, probablemente. Bueno, esos son los contrafácticos que Claro. nunca saben. Pero creo que es clave lo que planteaba, creo que lo había dicho, no me acuerdo si Juan Lucas, el tema de, digamos, este tema de la competencia con el peronismo y, digamos, y esa disputa que hay cuando el candidato de Perón le gana al candidato de Ilia, y creo que hay, creo que explica, ¿no? Me parece digamos, la conflictividad que había digamos, con el peronismo, digamos. Pero eso los historiadores lo saben mejor, así que... Sí, pero yo no fui Juan Aníbal, así que le doy la palabra, digamos. No, es así. El problema fundamental eran los militares, Nicolás. Básicamente el problema es que los militares la idea del retorno de Perón era una idea triunfando en las elecciones, no era aceptada, digamos. Entonces, básicamente era eso. Sí, el Ilia veto, había una seguramente, capacidad de veto, sí, de los militares, básicamente, ¿no? claro, digamos. Democracia Entonces, tutelada.
justamente lo que Primera Plana critica es que, digamos, Ilia no sabe jugar con los sindicatos para cooptarlos, un poco esta idea que planteaba recién ustedes, se planteaba recién. Pero bueno, en el fondo había un problema insalvable, que los militares no estaban dispuestos a aceptar una reintegración plena del peronismo en la vida política. Ese era el problema. Sí, sí, O sea, sí, todas las soluciones eran a medias. Sí, sí, era captar, sí, o competir o captar una parte, pero Sí, siempre... pero era captar, pero no darle ningún lugar. Era captar, yo te pongo vos el candidato y vos me votas a mí. Eso sí. no era un acuerdo posible, ¿no? No, por eso, exacto. Bueno. Bueno, sí, creo que estamos, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? No. Bueno, recuerden que el próximo seminario es el último, 7 de diciembre. Los esperamos a todos. Muchas gracias, Saúl y Aníbal, por presentar y a todos por participar. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Ya. Chao. Chao. Saludos. Saludos. Chao. Chao, gracias.